Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Marc y me podéis encontrar en la tienda Biking Point Hospitalet. Hoy os queremos hablar de las tecnologías inalámbricas y electrónicas de los grupos tanto de carretera como de montaña de Shimano y SRAM, en el caso del sistema Access o el sistema DI2 de Shimano. Vamos con la intro y empezamos. Como ya sabéis, cada vez más la tecnología está entrando mucho más en el sector del ciclismo. En el caso de las transmisiones, tanto Shimano como SRAM ya cuentan con sus posibilidades de grupos tanto electrónicos o inalámbricos, accionados a través de las manetas, accionando sobre el cambio, ya sea a través de cable o a través de manera inalámbrica con el caso de SRAM. Cierto que Shimano ha sacado los nuevos grupos, tanto Ultegra como Dura-Ace para bicicletas de carretera, que ya combinan una tecnología tanto de cable como inalámbrica, cosa que con SRAM únicamente es inalámbrica. Así que vamos un poco más precisamente primero con los grupos Shimano DI2 y después nos centramos con Access y veremos a ver cuál es el mejor. En el caso actual que tenemos aquí, como comentaba, tenemos los nuevos grupos de Shimano DI2, ya contamos con 12 velocidades. Una de las novedades de estos grupos es que siguen manteniendo el sistema de cableado entre batería, desviador y cambio. Al final lo que favorece es a la duración de la batería. Una de las ventajas que tenemos con este sistema frente, por ejemplo, que tiene SRAM, es que la duración de la batería es realmente notoria, porque al final con SRAM tenemos unas 24 o 30 horas de uso encima de la bicicleta en constante cambio, cuando realmente con Shimano tenemos muchas posibilidades de que la batería nos lleve a durar hasta prácticamente mes y pico de uso. ¿Qué hemos mejorado con los grupos de Shimano? Antes, y es la gran novedad que tenemos, es que las manetas ahora son completamente inalámbricas frente al cambio. Antes los grupos Shimano contaban con una centralita y toda una conexión interna de cableado, lo que nos hacía que teníamos un sistema electrónico, pero siempre guiado por un cableado interno electrónico. La gran diferencia es manetas inalámbricas, lo cual nos permite al final poder hacer unas manetas un poco más pequeñas, ya que no tiene que ir ningún tipo de centralita, ningún tipo de conector. Además funcionan con una pila 2032 en la parte superior para funcionar y hacer el sistema de transmisión de la información hacia el cambio, que en este caso pasa a ser la centralita. Hemos ganado, como podéis ver también con los nuevos grupos, hemos ganado un diseño un poco más refinido, hemos bajado peso frente a su antecesor, con lo cual pues son puntos positivos, además de también conseguir pues un desviador también un poco más pequeño. Los nuevos grupos de Shimano los podéis encontrar tanto en desarrollos de toda la vida como 5034, 5236 o 5339 y con desarrollos de entre 1128 y 1134. Es una de las diferencias que tiene con SRAM, que ahora cuando entremos en detalle con ellos veremos que tiene un desarrollo completamente distinto, ya que cuenta con un piñón de 10 velocidades. Para cargar estos cambios directamente, lo cargaremos directamente desde el mismo cambio. La diferencia de los otros grupos que cargábamos directamente por la centralita o por la batería, pero en este caso ya todo el sistema de carga y todo el sistema de conexión con la bici lo haremos a través del cambio. El cambio va equipado con conectividad ANT Plus y conectividad Bluetooth, con lo cual nos permite conectarlo a nuestro dispositivo Garmin o a nuestra aplicación móvil para poder hacer actualizaciones, configuraciones del sistema. El peso de los grupos Shimano nuevos de DI2 de 12 velocidades encontramos que son de 2500, o sea 2,5 kilos el grupo completo, manetas, cadena, bielas, todo cableado para el sistema Dura-Ace con potenciómetro y unos 2700 para el sistema Ultegra, que es el top ventas de la marca. De momento Shimano no ha presentado ninguna tecnología DI2, que es como se llaman sus grupos, para montaña, pero estamos bien seguros que alguna novedad pronto nos traerán. Como os comentaba frente a las manetas, tenemos también unas manetas en los nuevos grupos de carretera totalmente rediseñadas, mucho más estilizadas, mucho más ergonómicas. También la zona donde va la botella el vaso, dijésemos, del líquido hidráulico de los frenos, está un poco más rediseñada, con lo cual hemos ganado una comodidad extra, al final unas manetas un poco más pequeñas, con lo cual se adaptan mejor a todo tipo de manos y nos permitirán tener una posición un poco más cómoda. Shimano siempre actuamos con dos palancas en cada uno para bajar y uno para subir. Esto se puede configurar con la aplicación y podemos cambiarlo si queremos que suba o baja. Además, una de las ventajas que tiene Shimano es que en la parte superior, como escucháis, tenéis otro botón que nos permite, con el sistema de Fly, que es el sistema de conectividad que tiene el grupo Shimano, poder o
cambiar de marchas en la parte trasera o en el plato, depende de cómo lo configuremos, o incluso con un dispositivo Garmin poder pasar de pantallas. Esto lo que nos permitirá es no tener que sacar nunca la mano de la pantalla y poder tener todo el control de los dispositivos sin posibilidades de caída. Así que, como podéis ver, totalmente rediseñadas, gran acierto para Shimano y un buen grupo. Y aquí tenemos al eterno rival de Shimano, los grupos Access de RAM. RAM sacó la tecnología Access ahora unos años para atrás con su grupo Red, ETAP, cuando todavía prácticamente no existía el disco, y ha ido creando diferentes gamas, como tiene Shimano tanto en el Dura-Ace como en el Ultegra, pero sí que es cierto que RAM tiene una gama más, el modelo Rival. El RAM está compuesto por el grupo Red, Force, que es el que tenemos aquí, y el grupo Rival, que es la última incorporación a la gama Access, una gama de precio muy compacta que nos permitirá tener esta tecnología. ¿Cuál es la principal diferencia de los grupos DI2 con los grupos Access? Al final la gracia es que es inalámbrico 100%. En DI2, como comentábamos, tenemos unas manetas inalámbricas que se conectan al cambio, pero realmente aquí no. Aquí tenemos cada pieza y cada componente del grupo es inalámbrico y va individualmente conectado entre todos. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que al final no dependemos de meter un peso extra en una batería interna y un cableado para conectar los sistemas electrónicos, pero en contrapartida esto lo que nos hace es que las baterías que tenemos en el cambio, al ser un poco más pequeñas, nos dura un poco menos la batería frente al DI2. Son unas baterías que igualmente con un uso le podemos estar sacando, como he comentado antes, 24-30 horas tranquilamente de uso. Sobre todo el cambio que más se gastará lógicamente es el cambio trasero, porque es el que más estaremos cambiando, pero el delantero al final siempre podemos contar con esa batería de que la duración es bastante grande. Una de las ventajas que tenemos es que todas las baterías, tanto para los grupos de carretera, montaña o incluso la Tija Reverb Access para las bicicletas de montaña y la telescópica, comparten el mismo sistema batería. Esta es la ventaja que nos aporta, es que si por ejemplo nos quedamos sin batería en alguna de la parte o en algún componente de nuestra bicicleta, podemos intercambiarlo sin ningún tipo de problema para poder darle el uso que necesitemos. Lógicamente también, al ser cambios que tienen el servo lógicamente dentro y aparte tienen su propia centralita porque son componentes individuales, esto lo que hace también es, aparte de aumentar un poco el peso en cada componente, aumentamos también un tamaño. Realmente frente a los grupos de Shimano podemos ver que el cambio es un poco más brusco, es un poco más grande, es un poco más sobredimensionado, porque al final tenemos que darle cabida a la centralita de intercomunicación entre mandos y cambio, aparte de añadir el tema del motor. Cierto que también al tener la batería en la parte trasera le da una estética un poco más agresiva, un poco más ancha. Una de las grandes diferencias también que presentan los grupos de RAM Access frente a los grupos de Shimano de carretera en este caso son los desarrollos. Venimos acostumbrados de la parte delantera ver platos de 50-34, 52-36, 53-39 a pasar al desarrollo que ha creado el RAM. El RAM, como muchos sabréis, monta piñones de 10 velocidades en la parte inferior. ¿Esto qué hace? Esto cambia completamente el juego, con lo cual lo que nos permite es jugar con un rango distinto. Entonces, el RAM lo que ha montado es platos en la parte delantera más pequeños, en este caso por ejemplo tenemos un 48-35 que equivaldría a un 52-36, y en la parte trasera aquí tenemos un 10-30. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un desarrollo, un abanico abismal. La ventaja que nos encontraremos es que la progresividad en las últimas coronas es muy seguida, con lo cual lo que cambiamos es de diente en diente, lo que haremos es que el tacto sea muy progresivo. Al final lo que nos comenta RAM es que pudiendo meter un piñón más pequeño y poder mantener un piñón en la parte superior de hasta 33 dientes, combinado con la diferencia de los platos, podremos ganar y tener unos desarrollos mucho mejores para subida como mucho mejores para bajada. Al final mucha gente lo criticará o no lo criticará, y los que lo hayan probado necesitarán más o menos adaptación, pero sí que es cierto que la sensación es muy similar a cuando montas un desarrollo compacto o montas un desarrollo similar al que veíamos en Shimano. Al final, con las 10 velocidades y en este caso un plato 48, ya ganamos ese puntito más, al final también a multiplicarlo, y la sensación en bajadas rápidas es de que no te quedas sin desarrollo. Y cierto que incluso con el mismo plato grande y un piñón superior en subidas donde realmente la pendiente no es muy pronunciada, tienes un desarrollo muy ágil con el plato grande y te permite avanzar mucho más, con lo cual a gustos y a disfrutarlos.
A diferencia de las manetas Shimano, sí que es cierto que RAM mantiene una tendencia un poco más pronunciada en la zona de agarre. Sí que es cierto que tienen, como decía antes, el vaso de donde va el líquido hidráulico para los frenos, se nota que está un poco más sobredimensionado. ¿Cuál es la otra diferencia que tienen los grupos Shimano DI2 frente a estos? Que al final estos, como os fijáis, únicamente tenemos una sola palanca. Y diréis, entonces ¿cómo actuamos? Porque si al final tenemos una aquí y una aquí, y tenemos dos cambios distintos, ¿cómo podemos actuar sobre ellos? RAM ha aplicado un sistema que es con uno o con cada maneta actúas con un solo clic, tanto para subir como para bajar. Por ejemplo, en este caso, si apretamos aquí estaremos bajando de marcha y si apretamos en el otro estaremos subiendo. Esto lo hace mucho más simple. Al final no tienes que estar pensando en qué botón estás eligiendo. Tienes una pequeña adaptación al principio porque si me has acostumbrado de maneta Shimano te tienes que adaptar, pero la adaptación realmente es muy rápida. Y la otra gran pregunta, ¿y entonces cómo cambiamos de desviador? Pues manteniendo los dos, como podéis escuchar, actúas. Al final esto lo hace muy simple, siempre tienes un gran acierto, en días sobre todo con mucho frío es muy fácil, o con guantes muy grandes, si vives en una zona que es muy friolera pues es mucho más fácil acertar. Al final a lo mejor con el de Shimano DI2, al tener las dos botoneras mucho más estilizadas y más pequeñas es un poco más complicado. Son unas manetas que también funcionan con una pila 2032, que es la que nos da alimentación a la batería del mando para crear la conectividad con tanto el cambio con el desviador. Respecto a los pesos del grupo, Shimano, como ya hemos comentado, en su grupo Ultegra tenemos un peso alrededor de 2.700 y en el caso del Dura-Ace tenemos un peso de unos 2.500 y en este caso nos metemos en unas cifras un poco similares. En el caso del Force, que es el que tenemos aquí, que sería el equivalente al Ultegra en Shimano, nos movemos en un peso alrededor de 2.770 gramos y en el caso del Red, que sería el equivalente al Dura-Ace en la gama Access de carretera, alrededor de los 2.510 gramos, con lo cual, como podéis ver, pesos muy competitivos, materiales de primerísima gama, ya sea en carbono, ya sea en aluminio, ya sea en acero, depende de qué zonas del cassette, con lo cual tenemos unos grupos con un peso competitivo y con la ventaja y la innovación de la tecnología, tanto Access como DI2. También en la familia de grupos electrónicos de la familia Access de RAM también tenemos grupos completos para montaña. Tenemos tanto el grupo XX1 que fue el primerizo y después ya tenemos el grupo X01 y el grupo GX, que es el de entrada de gama. Al final comparten la misma tecnología que sus hermanos de la bici de carretera, completamente inalámbricos del mando al cambio, con lo cual lo que nos permite es más de lo mismo, evitar tener un cableado interno con una duración de la batería muy similar a la que tenemos en el grupo de carretera y poder compartir y compaginar todas las baterías del grupo Access como hemos comentado antes. Lo podréis encontrar todo esto en todas nuestras tiendas Biking Point. Tanto los grupos Shimano DI2 como los grupos de RAM Access cuentan con aplicación individual para cada sistema, el cual nos permitirá actualizar y modificar y configurar a nuestro gusto las funcionalidades tanto de los mandos como de los desviadores, pudiendo configurar pues cuántas marchas queremos que cambien en cada clic, si mantenemos pulsados qué opción queremos que haga. Entonces con la aplicación siempre podremos estar conectados, saber el nivel de batería exacto y aparte darle configuración que necesitamos a nuestros grupos y también actualizar en pequeñas actualizaciones de software, de firmware, que siempre es importante estar a la última. Como os podéis imaginar, estos grupos siempre van a venir montadas en bicicletas de gama media, gama alta. Normalmente empezaremos a encontrar grupos electrónicos tanto de Shimano como de RAM a partir de bicicletas en precios cerca entre los 4.000 y 5.000 euros, de aquí para arriba. Y realmente prácticamente todas las bicicletas de gama alta ya vienen montadas con estos tipos de grupos, ya sea el DI2 o ya sea el Access, porque al final las bicicletas de gama alta lo requieren. Al final los precios de estos grupos, si tenéis una buena bici o os quisieseis hacer un montaje a la carta o queréis actualizar vuestras bicis a la última, estamos rondando unos precios similares tanto en el grupo Ultegra DI2 nuevo como en el grupo Force, tanto con bielas, con cadena, con disco, con todo, cerca de los 2.500 euros aproximadamente. Si queréis más información sobre estos grupos, acercaros a vuestra tienda Biking Point más cercana y seguro que os daremos toda la información necesaria y los precios finales.
Así que bueno chicos, con estas preciosidades de cambios y a la tecnología, a la última, me despido del vídeo. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario que hacer o queréis añadir alguna cosa, dejádmelo en los comentarios. Recordad, si queréis suscribiros, dadle a like que nos ayuda muchísimo a saber si os ha gustado el vídeo. Y si tenéis alguna duda o queréis algún vídeo en específico, también dejadlo en comentarios. Así que chicos, me despido con estas preciosidades y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.